¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi Madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos
Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? ¿Qué dice la Biblia sobre María Magdalena? Ella es la anunciadora del acontecimiento más importante del cristianismo, la resurrección. Obtenemos este artículo de la página web Desde la Fe, escrito por Jorge Arévalo Nájera. María Magdalena es para la Iglesia Católica la feliz anunciadora del acontecimiento más importante del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y le agradecemos a través del tiempo su amor fiel que le permitió llorar con la Virgen al pie de la cruz, acompañar el cuerpo de su Señor a la tumba y ser también testigo de su resurrección. Nos alegramos con ella porque Cristo ha resucitado. Pero ¿qué dicen los evangelios sobre María Magdalena? En primer lugar, los evangelios presentan a María Magdalena como una discípula de Jesús, testigo presencial de su muerte en la cruz y primera testigo de su resurrección. En los 4 evangelios hay 12 referencias a ella, 11 de las cuales se vinculan directamente con la pasión y resurrección de Jesús. Solo Lucas 8:2 agrega el detalle de que María, llamada Magdalena, era la mujer a quien Jesús liberó de 7 demonios. No se sabe nada más. Tampoco puede afirmarse que haya sido prostituta, como se cree comúnmente. Ese error se debió a una confusión del Papa Gregorio el Grande en una homilía del año 591, en la que confundió a la pecadora arrepentida de Lucas 7:37 con María Magdalena. Habiendo gozado del privilegio de ser la primera en contemplar el resucitado, fue enviada por el mismo Jesús a anunciar a los apóstoles la buena noticia. Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem se refirió a ella como la apóstol de los apóstoles, título que ya usaban los padres de la Iglesia en los primeros siglos, y la describió como una de esas mujeres que demostraron ser más fuertes que los apóstoles en el momento de la crucifixión, permaneciendo al lado de Jesús. El 10 de junio de 2016, la Santa Sede elevó por decreto la memoria de Santa María Magdalena a grado de fiesta en el calendario romano general, y se le celebra el 22 de julio. Biografía de Santa María Magdalena, siglo I. Su nombre era María, que significa preferida por Dios. Su sobrenombre era Magdalena, o sea, nacida en Magdala, una ciudad de la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Esta mujer aparece 4 veces en el Evangelio así. Primera, los 7 demonios. Lo primero que dice el Evangelio acerca de esta mujer es que Jesús sacó de ella 7 demonios. En Lucas capítulo 8, versículo 2. Lo cual es un favor grandísimo, porque una persona poseída por 7 espíritus inmundos tiene que haber sido impresionantemente infeliz. Esta gran liberación obrada por Jesús debió dejar en Magdalena una actitud profundísima. Nuestro Señor decía que cuando una persona logra echar lejos a un mal espíritu, éste se va y consigue a otros 7 espíritus peores que él, y la atacan, y así su segundo estado llega a ser peor que el primero. Eso le pudo suceder a la Magdalena. Y qué enorme paz habrá experimentado cuando Cristo alejó de su alma estos molestos espíritus. A nosotros nos consuela esta intervención del Salvador, porque a nuestra alma también la atacan 7 espíritus dañosísimos: el orgullo, la avaricia, la gula, la ira, la impureza, la envidia y la pereza, y quizás varios más. ¿Quién puede decir que el espíritu del orgullo no le ataca día por día? ¿Habrá alguien que pueda gloriarse de que el mal espíritu de la impureza no le ha atacado y no le va a atacar ferozmente? Y lo mismo podemos afirmar de la ira, la avaricia y de todos los demás malos espíritus. Pero hay una verdad consoladora, y es que los espíritus inmundos, cuando veían o escuchaban a Jesús, empezaban a temblar y salían huyendo.
¿Por qué no pedirle frecuentemente a Cristo que con su inmenso poder aleje de nuestra alma todo mal espíritu? ¿Cuántas y cuántos han podido alejar malísimos pensamientos de impureza e inclinaciones horribles hacia el pecado con solo dedicarse a llamar a Jesús para que venga en su ayuda? Son muchísimos más de los que podemos imaginar. El milagro que hizo a favor de la Magdalena puede y quiere seguirlo haciendo cada día en favor de todos nosotros. Se dedicó a servirle con sus bienes. Segunda, amor con amor se paga, decían los antiguos. Es lo que hizo la Magdalena. Ya que Jesús le hizo el gran favor de librarla de los malos espíritus, ella se dedicó a hacerle pequeños pero numerosos favores. Se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús y sus apóstoles y discípulos, Juana, Susana y otras. San Lucas cuenta que estas mujeres habían sido liberadas por Jesús de malos espíritus o enfermedades y que se dedicaban a servirle con sus bienes. Lucas capítulo 8, versículo 3. Lavaban la ropa, preparaban los alimentos, atendían a los enfermos, quizás atendían a los niños mientras los mayores escuchaban al Divino Maestro. Ayudaban a catequizar a niños y ancianos y mujeres. Bendito sea Dios que en todas partes los apóstoles de Jesús de todos los siglos han encontrado santas mujeres así, que colaboran en las obras apostólicas de las parroquias y centros de evangelización. Ellas calladamente van haciendo labores domésticas y sencillas de catequización, y esto facilita la labor de los evangelizadores. Que Dios nos mande muchas santas Magdalenas para cada una de las obras de apostolado. Tercera, junto a la cruz. La tercera vez que el Evangelio nombra a la Magdalena es para decir que estuvo junto a la cruz cuando murió Jesús. La ausencia de hombres amigos junto a la cruz del Redentor fue escandalosa. Sencillamente no se atrevieron a aparecer por ahí. No era fácil declararse amigo de un condenado a muerte. El único que estuvo fue Juan. Pero ¿acaso no habrá sido porque la Virgen María le suplicó que la acompañara? En cambio, las mujeres se mostraron mucho más valerosas en esa hora trágica y fatal, y una de ellas fue la Magdalena. San Mateo, San Marcos y San Juan afirman que junto a la cruz de Jesús estaba la Magdalena. Siempre las gentes han afirmado que los verdaderos amigos se conocen en las horas de dolor, en las situaciones angustiosas y peligrosas. En las imágenes religiosas de todo el mundo, los artistas han pintado a María Magdalena junto a María, la Madre de Jesús, cerca de la cruz del Redentor agonizante, como un detalle de gratitud a Jesús, a la que no tuvo miedo de presentarse como discípula en esa hora trágica. Ahora Dios la presenta como modelo de fidelidad en el dolor ante las gentes de todas las naciones, y como premio a esta presencia recibió luego la primera visita del resucitado. Cuarta, Jesús resucitado y la Magdalena. Uno de los datos más consoladores del Evangelio es que Jesús resucitado se aparece de primero a dos personas que habían sido pecadoras pero se habían arrepentido, Pedro y la Magdalena, como para animarnos a todos los pecadores con la esperanza de que nos arrepintamos y nos corrijamos, y logremos volver a ser buenos amigos de Cristo. Todos los cuatro evangelistas cuentan cómo María Magdalena fue el domingo de resurrección por la mañanita a visitar el sepulcro de Jesús, pero lo narra de manera hermosísima e inolvidable. Dice así: encuentro inesperado. Estaba María Magdalena llorando fuera junto al sepulcro y vio dos ángeles donde había estado Jesús. Ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Ella responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el encargado de aquella finca, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella lo reconoce y le dice: Oh Maestro, y se lanzó a besarle los pies. Dícele Jesús: Suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Juan 27:11. Esta mujer tuvo el honor de ser la encargada de comunicar la noticia de la resurrección de Jesús. Este bellísimo relato se distingue por su ingenuidad, su dramatismo y realismo. Es una narración magistral, concreta, pintoresca, movida, viviente. ¿Quién de nosotros no hubiera querido estar presente en tan emocionante encuentro y oír aquel diálogo tan interesante? Un día no muy lejano, al salir de esta tierra hacia la eternidad, tendremos también el gusto de encontrarnos con Cristo resucitado en el cielo, y entonces no nos dirá: no me toques los pies, no me beses mis manos, sino más bien: toma estas manos y bésalas, estréchalas, y seamos amigos para siempre, para siempre. Señor, conviértenos como a la Magdalena y aleja de nosotros todo mal espíritu, y como a ella llévanos a tu reino eterno en el cielo. Biografía de Santa María Magdalena. Esta es la historia de María Magdalena. Cuando María Magdalena se encontró con Jesús, tenía algunos problemas. Ella había tomado malas decisiones. La Biblia no nos cuenta exactamente cuáles fueron las malas decisiones, pero debieron ser muy malas porque nadie quería a María. Pero cuando llegó Jesús, Él la amó y la aceptó. María fue tan agradecida que dejó de tomar malas decisiones y empezó a seguir a Jesús. Niños, Jesús ama y acepta a todos, no importa lo que pase. Además, María quiso hacer algo especial para demostrar a Jesús que le ama. Es muy hermoso decir a alguien que le ama, pero algunas veces es mejor hacer algo para demostrárselo. Entonces, María decidió comprar un regalo especial para Jesús. El regalo era una jarra de un perfume muy bonito. Exacto, perfume. Y María era tan emocionada de dar el perfume a Jesús que decidió dárselo a él en la casa de su amigo Simeón mientras estaban cenando con otros amigos de Jesús. María no envolvió el regalo, le puso una moña y se lo dio a Jesús. No, ella lo echó en la cabeza. Ojalá que no entrara en sus ojos, pues supongo que esto suena muy raro para ti, y eso es porque no andamos por la vida echándole perfume a la gente en la cabeza, demostrando así nuestra amabilidad. ¿Saben cómo a veces cuando queremos hacer algo especial para alguien porque se sienten enfermos o están teniendo un día especial como su cumpleaños, les damos dulces o vejigas o flores que huelen muy bien? Pues en los tiempos de Jesús era muy normal echarle perfume en la cabeza a alguien. Era llamado ser ungido. ¿Cómo cambian los tiempos, niños? Nadie será feliz si le echa perfume en su cabeza. Regálale una flor bonita o un abrazo. De todas formas, muchos de los amigos de Jesús que se quejaban sobre el regalo que María le dio a Jesús y pensaban que era una tontería. Pero no porque era perfume, se quejaban porque pensaban que ella había gastado mucho dinero en el perfume y que hubiera podido regalarle el dinero a los pobres. A veces, cuando uno le demuestra a Jesús cuánto le ama, a otros no les gusta o pensarán que es bobo. Pero está bien, Jesús sabe todo de nosotros.
cada pensamiento, pequeño como es. Él sabe cuando hacemos las cosas solo para decirle te amo. De hecho, cuando María le dio el regalo, a él le encantó. Jesús supo que pronto iba a morir en la cruz. Ahora tenía un regalo de María y estaba listo para hacer lo que Dios pidió de él. No mucho después, Jesús murió en la cruz. Esta fue una forma de morir muy espantosa y dolorosa. María y algunos otros amigos se quedaron con Jesús. Aunque era muy triste y espantoso ver todo esto, amaron tanto a Jesús que no querían dejarlo solo. ¿Has estado al lado de alguien cuando se lastimó? María se sintió tan triste cuando Jesús murió. Jesús supo cuánto le amaba a María y cuando resucitó, fue ella quien lo vio primero. Después de esto, ella regresó y les dijo a todos que Jesús estaba vivo. María tenía que despedirse de Jesús cuando él subió al cielo, pero ella le siguió por toda su vida y vivió para demostrar a Jesús cuánto le ama. Y esta fue la historia de María Magdalena. Esta es la historia de la Virgen María. La Biblia no nos cuenta la infancia de María, así que tomaré los escritos apócrifos como referencia para esta narración. María era hija de Joaquín y Ana. Aunque estuvieron casados durante mucho tiempo, María nació muchos años después, por la intercesión de Dios. Un día Ana estaba sentada en el jardín y de repente un ángel del Señor se le apareció y le dijo que Dios había escuchado sus oraciones y que iba a concebir un bebé, de quien se hablaría en todo el mundo. Y Ana le prometió que ofrecería a ese hijo al servicio de Dios. Ana dio a luz a una hermosa bebé y la nombraron María. Cuando tenía 3 años, según las prácticas de esos tiempos, María fue enviada al templo para aprender. El sacerdote que estaba enseñando a los niños era pariente de María y se llamaba Zacarías. María creció siendo una persona muy amable y se convirtió en una hermosa doncella. Cuando tenía 14 años, sus papás la prepararon para el matrimonio, de acuerdo a la tradición judía. Un hombre llamado José también estaba presente buscando novia. José era un carpintero de profesión. Cuando el sacerdote vio a José, se dio cuenta que su bastón estaba floreciendo. Así es, el bastón de José tenía flores y lirios. Luego, una paloma se acercó y se sentó sobre el bastón de José. Después de hacer todos los preparativos, José partió a un pueblo lejano para trabajar durante los próximos meses. Un día María estaba rezando. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo a María que daría a luz a un hijo, que sería el Salvador de toda la humanidad, y le pondría por nombre Jesús. Además, el ángel le dijo a María que su pariente Isabel había concebido en su vejez, y ella se dirigió a la casa de su prima. Al escuchar las palabras de María, el niño en el vientre de Isabel saltó de gozo. María dio a luz al Hijo de Dios. Le puso por nombre Jesús. José y María cuidaron a Jesús de todos los que le querían hacer daño por la intervención de Dios. Jesús creció y le llegó el tiempo de cumplir con su misión. Tiempo después,
se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba ahí, claro. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin él. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Entonces María les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Jesús pidió a los sirvientes llenar las jarras con agua. Jesús hizo el milagro y convirtió el agua en vino. No cualquier tipo de vino, pero la mejor calidad de vino que la gente había probado. Fue María quien se dio cuenta del problema que tenían los hospedadores, y el primer milagro de Jesús sucedió por la insistencia de María. María sufrió mucho dolor cuando Jesús empezó su ministerio. Estaba destrozada al ver a su hijo crucificado en esa cruz. Jesús confió en Juan para que reconociera como su madre a María. Y cuando Jesús murió, fue Juan quien cuidó a María. Después de la ascensión de Jesús al cielo, María inspiró esperanza entre los apóstoles también. María no fue mencionada más en los evangelios, pero la mujer celestial mencionada en el libro del Apocalipsis se dice que es María. Una de las tradiciones cuenta que María vivió en una casa en Éfeso, donde después de su muerte fue elevada al cielo, en cuerpo y alma, y esta fue la historia de la Virgen María. Provenza, 710 después de Cristo. Las reliquias vuelven a ver la luz en 1279, cuando Carlos II de Anjou, conde de Provenza, decidió verificar lo que la tradición oral contaba hace siglos. Indaga en el punto indicado según la historia y encuentra el sarcófago de María Magdalena. Provenza, 1279 después de Cristo. Efectivamente, cuando abrieron el segundo sarcófago, hallaron un esqueleto. Obviamente había restos al interior. Y después había una lápida donde estaba escrito: «Aquí reposa el cuerpo de María Magdalena», en latín. Un descubrimiento impactante que podría darle veracidad a un siglo de tradición. María llegó a Provenza, se marchó a una ermita para orar y fue sepultada en el lugar exacto donde fueron encontradas sus reliquias. Pero ¿realmente sucedió así? Esta idea de una Magdalena peregrina que iba a donde fuera a anunciar el Evangelio. Bueno, es una idea posible, porque vemos que todos los apóstoles no se quedaron en el horizonte limitado de Palestina, sino que todos vieron más allá. Y esta idea de una Magdalena que deja Palestina para llegar a las costas provenzales es una probabilidad, sí que lo es. Podemos decir que la tradición nace de un hecho real, por la presencia real del apóstol en esa ciudad. Solo cuando tenemos testimonios muy antiguos de este traslado, pero hablamos de un mundo de múltiples posibilidades, no de pruebas. En la Biblia, presentan a María como una figura ligada a la vida de Jesús y hace parte del grupo de discípulos que lo siguen. De las múltiples discípulas que tuvo Jesús, realmente pocos de sus nombres pudieron trascender. Salomé, Juana, la esposa de Cusa, varias Marías y entre ellas María Magdalena, que es realmente la discípula más importante
del grupo femenino. Palestina, siglo I. Es interesante notar que Jesús admitió a las mujeres entre sus discípulos, porque ellas eran discípulas con el mismo título que los hombres. Entonces, este es un elemento nuevo, porque en la mentalidad de esa época no era muy habitual ver a un rabino con mujeres tras él. Sin embargo, Jesús se presenta así. La importancia de María Magdalena es acentuada incluso en el hecho de que entre los discípulos ella era nombrada primero. Dice el Evangelio: María, llamada la Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Según el contexto, se entiende que Jesús salvó y liberó a esta mujer. ¿Liberar de qué? ¿De la locura? ¿De una posesión? ¿De cuáles demonios? En general, debemos pensar que es muy probable que se tratara de un tipo de enfermedad muy fuerte, es lo más probable, pero no sabemos bien de qué se trata, y el Evangelio no nos lo explica, es inútil pensar más allá. Por lo tanto, la Biblia dice muy poco de María Magdalena. Especifica el nombre y la ciudad de la que probablemente venía. Existe mucha controversia sobre María Magdalena. En la Biblia es mostrada de cierto modo. Es una de las seguidoras de Jesús. A menudo es descrita como una prostituta, a quien Jesús recogió de la oscuridad y la convirtió en una de sus seguidoras. El Evangelio de María Magdalena parece sugerir que Jesús compartía con María cosas que no compartía con el resto de los discípulos. Este libro dice específicamente que Jesús amaba a María más que a los otros discípulos. De hecho, ponen eso en boca de uno de los discípulos. ¿No sabes que Él la ama a ella más que a nosotros? Aunque el autor real de este evangelio es desconocido y los primeros capítulos nunca han sido hallados, el texto parece revelar detalles sorprendentes sobre la relación de María con Jesús y los hombres llamados comúnmente sus 12 apóstoles. En el Evangelio de María Magdalena nos dicen que ella recibió secretos de Jesús por el amor particular de él hacia ella. No nos dicen cuáles son esos secretos, pero sí nos dicen que son demasiados secretos y sagrados para que ella los repita. Por desgracia, el documento no está completo, así que no sabemos mucho de lo que María les dijo a los otros discípulos. Las partes que sí tenemos sugieren que ella estaba contando una historia similar de algún modo al viejo libro de Enoc, sobre elevarse a varios niveles del cielo y aprender cosas sobre esos varios niveles, y luego pasarnos esa información a nosotros. Se da una explosión de celos provenientes de Pedro y de su hermano Andrés por la idea de que María ha recibido información que el resto de ellos no, que María Magdalena está en posesión de enseñanzas de sabiduría que no han sido compartidas con nadie más. Al final, Pedro parece volverse contra María, pero otro discípulo dice: ¿Qué sucede, Pedro? ¿Por qué te molestas por estas cosas? Sí, Jesús le enseñó estas cosas, debemos regocijarnos de tenerlas. Y uno de los discípulos defiende a María. El libro muestra a Pedro como el malo. Lo que hace a este evangelio tan importante es que no hay debate en ese material sobre la autoridad de María entre los apóstoles. Incluso en las páginas tradicionales del Nuevo Testamento, María Magdalena tiene un rol importante en la vida y muerte de Jesús. Es una de las seguidoras que está junto a él durante la crucifixión. También es uno de los primeros testigos en la escena de su milagrosa resurrección.
Algo que sabemos es que los evangelios concuerdan en que las primeras personas en ver a Jesús resucitado o en reconocer que estaba vivo después de su muerte fueron las mujeres. Y si ver a Jesús vivo después de su muerte te hace un discípulo, pensarías que María sería uno de los discípulos más importantes. Podríamos preguntarnos por qué no le dan más importancia a esto en el Nuevo Testamento. ¿Están intentando suprimir algo? 2000 años de tradición de la Iglesia son trastocados por los evangelios gnósticos, pues María Magdalena emerge como el apóstol de los apóstoles, emerge como la sucesora de Jesús, y creo que esto, más que cualquier otra cosa que contengan los evangelios gnósticos, es absolutamente aterrador para la Iglesia moderna. Muchas personas han pensado que, de hecho, los líderes posteriores de la Iglesia, digamos 20 o 30 años después de la vida de Jesús, querían restarle énfasis al rol que jugaron las mujeres en la vida de Jesús y en la Iglesia temprana. Y un modo de hacerlo era elevar la importancia de los discípulos, de los varones, Pedro, Santiago, Juan y los otros. Así que pudo haber batallas en el cristianismo temprano entre quienes querían elevar a los hombres y quienes querían celebrar a las mujeres. Y sabemos cuál bando ganó finalmente. No hay duda de que un establecimiento patriarcal eventualmente se apodera del cristianismo temprano. Creo que está asociado con el momento en que el cristianismo se convirtió en un brazo del Imperio Romano. Bienvenidos. La historia de María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dios envió a un ángel a decirle a una virgen llamada María que él la había escogido para ser la madre del Salvador. María era una señorita común, que reconociéndose pecadora, confiaba en que Dios enviaría a un Salvador. Dios escogió a María para ser la madre del Salvador, porque Él es soberano. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios estaba mostrando su beneplácito con María, debido a su fe en la venida del Salvador. Aun cuando había nacido pecadora, Dios le estaba extendiendo su favor y gracia. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El hijo de María sería el Salvador prometido. Su nombre sería Jesús, que significa Jehová salva, o el libertador. Dios nunca olvidó su promesa de enviar al Salvador. Dios ama a todo el mundo y quería que los pecadores fueran librados de padecer el castigo eterno con Satanás y sus ángeles. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel le contó algunas cosas acerca de su futuro hijo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Salvador sería rey sobre Israel porque descendía directamente del rey David y sería rey para siempre. El Hijo de María sería también el Hijo de Dios. Hay solamente un Dios, manifestado en tres personas que son iguales en todo sentido. Estos tres son el único Dios. Dios el Padre
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no tenían un cuerpo como nosotros los humanos. Pero el Salvador tenía que ser humano así como nosotros, excepto que debía ser sin pecado. Entonces, para que el plan de Dios respecto al Salvador pudiera cumplirse, Dios el Hijo tenía que nacer como un ser humano. El Salvador, quien era Dios el Hijo, tenía que bajar del cielo para nacer en la tierra como un bebé por medio de María. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María no entendía cómo ella podría tener un hijo que no tuviera padre humano. Todo niño necesita de un progenitor y una mujer que lo engendre. ¿Cómo podría ella tener un hijo sin haber tenido relaciones maritales? Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel dijo que Dios, el Espíritu Santo, haría este milagro. Como Jesucristo nació sin padre humano, nació sin pecado. Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán como todas las otras personas nacidas en el mundo. Él sería el Hijo perfecto de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es imposible para una virgen tener un hijo, así como era imposible para Elizabeth, la madre de Juan, tener un hijo después que su edad de fertilidad había pasado. Sin embargo, para Dios todas las cosas son posibles. Dios puede hacer posible cualquier cosa. Dios creó el primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y Él da vida a todas las personas. Para Dios no era difícil hacer que María concibiera sin que el niño tuviera padre humano o dar a Elizabeth un hijo en su vejez. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María confió en el Señor y aceptó que a pesar de no ser perfecta, era la voluntad de Dios que ella fuera la madre del Salvador. Así que se dispuso como una sierva obediente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? María creyó todas las palabras que el ángel le dijo, y fue a visitar a su prima Elizabeth, que tenía 6 meses de embarazo. Al verla, el bebé saltó en su vientre, y ella reconoció que el Señor Dios ya se encontraba en la tierra en el vientre de María. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María alabó a Dios y se reconoció a sí misma pecadora.
necesitada del Salvador que ahora estaba en su vientre. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era por la pura gracia de Dios, y que a ella todas las siguientes generaciones le dirían bienaventurada. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Se asombró María del ángel y de todas sus palabras? Pregunta número 2. ¿Por qué tenía que nacer el Salvador de una virgen? Pregunta número 3. ¿Cómo debía llamarse el hijo de María y qué significa su nombre? Pregunta número 4. ¿Iba a ser Jesús más que solo un hombre? Pregunta número 5. ¿Cómo pudo ser concebido Jesús sin padre humano? Pregunta número 6. ¿María nació sin pecado o reconoció su naturaleza pecadora y la necesidad de un Salvador? Pregunta número 7. ¿Era Jesús el Salvador prometido? Hola niños, mi nombre es María. Sí, soy de las muchas Marías de la Biblia. Algunos me llaman María Magdalena y otros me llaman María de Betania, porque viví un tiempo en Magdala y después me fui a la casa de mis hermanos en Betania. Es por eso que algunos me llaman la hermana de Marta y Lázaro. Pero, ¿saben? Me da igual cómo me llamen. Lo que importa es que Jesús conozca mi nombre. ¿Quieres escuchar mi historia? ¿Sí? Ven, camina conmigo y te la cuento. Tengo que conseguir algunas cosas para Marta. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, te cuento que mi vida fue muy difícil porque todos me juzgaban y me veían como una pecadora. Me fui lejos de Betania porque hice algunas cosas malas. Ahora que lo pienso, todo eso empezó con mi tío Simón. Lo que él hizo, me sentí muy sucia. No podía perdonar y luchaba contra mis sentimientos de culpa y contra esas voces que me atormentaban constantemente. Pero un día llegó Jesús a mi vida. Él me vio en Magdala en una condición muy triste. Me reconoció y me liberó de 7 espíritus malos que me molestaban. Él me hizo sentir que tenía valor a los ojos de Dios. Me dio una vida nueva. Yo pude perdonarme y también perdonar a Simón. Entonces decidí volver a casa y dejar mi vida de pecado. Jesús se volvió nuestro mejor amigo. Cada vez que él podía, venía y se quedaba con Lázaro, Marta y yo en Betania, en donde se sentía como en casa. Yo aprovechaba cada momento para aprender de él y me encantaba escucharle durante horas. Una vez, Marta se quejó de que yo no lo ayudaba en la cocina por estar escuchando lo que Jesús enseñaba. En ese momento, pensé que Jesús me iba a regañar, pero en lugar de eso, Él nos dio una buena lección a ambas. Dijo que no importaba lo ocupadas que estuviéramos, siempre debíamos sacar tiempo para orar y para escucharlo.
Un día, todo cambió. Lázaro enfermó gravemente, y aunque mandamos a buscar a Jesús, Él no llegó a tiempo. Esperamos y esperamos. Pero Jesús no vino, y finalmente mi hermano Lázaro se murió. Tuvimos que enterrarlo. La casa se sentía tan vacía sin él, y todos estábamos muy tristes y desilusionados. Aunque nosotros no sabíamos por qué Jesús no había venido, Él tenía una razón para demorarse. Imagínense, Jesús llegó 4 días después del entierro de Lázaro. ¿Y saben qué hizo Jesús? ¡Resucitó a Lázaro de la muerte! Sí, llamó a Lázaro por su nombre y él salió caminando de la tumba. Lázaro volvió a la vida, resucitó. Con ese milagro, Jesús nos demostró que además de sanar a la gente, podía resucitar a los muertos, porque es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué más sucedió? Muchos de los judíos que estaban en la tumba con nosotros creyeron en Jesús, que Él era el Mesías. ¿Saben qué? Ahora me acuerdo que Jesús le dijo a mi hermana Marta que Él era la resurrección y la vida. Pero eso lo entendimos cuando Él murió y resucitó. El domingo después de la crucifixión, fui muy triste y sin esperanza a su tumba. No sabía cómo iba a ser mi vida sin Jesús. De repente, alguien me habló. Pensé que era el jardinero del cementerio. Pero cuando me llamó por mi nombre, me di cuenta que era el maestro. ¡Oh, niños! Estaba tan feliz que quise abrazarlo. Pero él dijo que había pasado la noche en la tumba y todavía no había subido al Padre. No puedo creer que yo fui la primera en verlo. ¡Qué privilegio tan grande! Yo estaba tan feliz. Corrí a decirle a todos que Jesús estaba vivo. Él era en realidad la resurrección y la vida, porque había vencido a la muerte. Ese mismo Jesús volverá en las nubes de los cielos y resucitará con su poderosa voz a todos los que hayan muerto creyendo en Él. Sí, también a ellos los llamará por su nombre y vivirán con Él para siempre. Niños, cuando piensen que sus esperanzas han muerto y sientan que Dios no los escucha o que su respuesta no llega a tiempo, acuérdense que Jesús tiene el poder para devolverles la vida y darles el sol después de la tormenta. ¿Se acuerdan qué significa Miriam o María? Muy bien, significa rebelde, pero también fuerte. Antes yo era débil, pero Dios me fortaleció, me sanó con su perdón. Dios me transformó de ser una mujer rebelde, me hizo una mujer libre en Jesús. Por eso siempre quise estar a sus pies, porque lo acepté como mi Rey y mi Salvador. ¿Les cuento un secreto? Un día compré un perfume muy costoso con todos mis ahorros y ungí la cabeza y los pies de Jesús. Ahora que lo pienso, lo ungí en las mismas partes donde después sería herido por la corona de espinas y en donde le atravesaron los clavos, sus pies. En realidad, cuando somos agradecidos y hacemos cosas con amor por los demás, sin ser egoístas, nos convertimos como el aroma de ese perfume que yo derramé y que se eleva al cielo y hace sonreír a Dios. ¿Quieres ser un agradable perfume para Dios? Deja que Dios transforme tu vida y ascenderás con Jesús en las nubes de los cielos para vivir siempre con Dios. Espero verlos allá. Adiós, niños. 31 misterios y secretos de María Magdalena. Son pocos los personajes femeninos de importancia en la Biblia. María Magdalena es probablemente la mujer bíblica más recordada de todas, motivo de polémicas y protagonista de debates sobre el rol femenino en la religión cristiana.
Compañera de Cristo, apóstol, confidente, esposa, son muchos los roles que se le han asignado a este personaje histórico, como también son muchos los misterios que rodean su vida. Si bien se conoce su rol en el relato bíblico, es siempre alrededor de Jesucristo. Visiones más recientes consideran a María Magdalena mucho más que una seguidora de Cristo. La ven como un personaje fuerte, independiente y mucho más relevante de lo que nos han hecho pensar. En este video te contaremos los principales misterios y datos curiosos sobre ella, lo que sabemos de su vida y su legado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Se sabe poco de su vida antes de Cristo. El consenso entre los historiadores laicos es que María Magdalena fue un personaje histórico que existió en la vida real, al igual que el propio Jesucristo. Sin embargo, en vista de que Magdalena aparece en la historia a partir de su cruce con el Mesías cristiano, es poco lo que se sabe sobre ella, incluyendo la fecha o año de su nacimiento. Número 2. Magdalá, el origen de su nombre. Si algo se sabe sobre Magdalena es, al menos, su lugar de origen. Se cree que su nombre proviene justamente de su sitio de nacimiento, Magdala, una población dedicada a la pesca en las costas del mar de Galilea. María era el nombre más común entre las mujeres judías de la época. Por eso se cree que los autores de los evangelios vieron la necesidad de usar el Magdalena para destacarla y distinguirla de otras mujeres llamadas María, y que también eran discípulas de Jesús. Número 3. Probablemente provenía de un entorno acomodado. El relato cristiano omite muchos detalles sobre Magdalena, por varias razones, pero quizá la más evidente es que su importancia solo depende de su relación con Cristo. Si Él es el foco del Nuevo Testamento, sobran entonces los detalles sobre otros personajes. Sin embargo, los pocos momentos en que es nombrada en los Evangelios muestran detalles interesantes. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se habla de 3 mujeres destacadas entre las seguidoras de Jesús: Magdalena, Juana y Susana. Según el Evangelio, las 3 contribuían al ministerio de Cristo. Existe evidencia de que Juana era la hija de un alto sacerdote llamado Teófilo. Magdalena es nombrada antes de Juana, lo cual indica que debía tener un entorno aún más prominente. Número 4. Apoyó financieramente a Cristo y sus apóstoles. Según el relato bíblico, Magdalena viajó con Cristo y sus seguidores a lo largo del territorio, predicando su palabra. Magdalena, Juana y Susana son las únicas mujeres que se destacan en los evangelios y se nombran junto a los apóstoles, los más cercanos a Jesús. En el mismo Evangelio de Lucas se dice que las 3 mujeres apoyaron a Cristo con sus propios bienes. Número 5. Fue una verdadera compañera de Jesús. El Nuevo Testamento de la Biblia tiene en su punto más importante el relato del arresto, pasión y crucifixión de Cristo, un proceso muy cruel y doloroso en el cual Jesús fue obligado a caminar con una enorme y pesada cruz por todo el pueblo. Muchos de los seguidores de Cristo huyeron durante la pasión, muchos por miedo a ser asociados con Él y sufrir castigos similares por parte de las autoridades. Magdalena, sin embargo, fue de las discípulas más comprometidas con Cristo. Se quedó durante todo el proceso tortuoso y vivió todo el sufrimiento junto a su Mesías. Número 6. Sobrevivió un exorcismo. El Evangelio de Lucas señala que Jesucristo encontró a sus seguidoras mujeres después de liberarlas de espíritus oscuros. Los demonios estaban por todo el territorio y los sacerdotes judíos parecían no tener ningún poder sobre ellos. Cuando se presenta a Magdalena, Lucas afirma que Jesús la liberó de 7 demonios. Se dice que cuando un demonio es exorcizado, busca regresar con otros 7 demonios para retomar el control. Por eso, para algunos estudiosos, el caso de Magdalena podría ser la historia de una persona que había sido liberada de una posesión y luego sufrió una recaída más severa. Número 7. Fue testigo de la crucifixión. Así como Magdalena se quedó durante todo el proceso de castigo a Cristo, también lo hizo en el terrible final de la pasión. Magdalena estuvo a sus pies mientras Cristo era clavado en la cruz, y allí se mantuvo durante el sufrimiento. Número 8. Era una de las pocas personas que sabía dónde reposaba el cuerpo de Cristo. Como se quedó hasta los últimos momentos de Cristo, Magdalena pudo ver el lugar donde se encontraba su tumba. De hecho, algunos días después pudo volver sobre sus pasos, junto a otras mujeres para visitar el sitio de reposo. Número 9. Fue la única en ver a Cristo antes de su resurrección. Los 4 evangelios canónicos, escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y el evangelio apócrifo de Pedro, coinciden al contar que María Magdalena, sola o con algún grupo,
fue la primera persona en descubrir que la tumba de Jesús estaba vacía. Los detalles entre todos los relatos varían, pero según el Evangelio de Mateo, Magdalena y la otra María se encontraban en la tumba cuando ocurrió un terremoto y un ángel vestido de blanco descendió desde el cielo y movió la roca que cerraba la tumba. El ángel les dijo que Jesús había resucitado entre los muertos. Después, el propio Jesús se apareció ante las mujeres mientras abandonaban la tumba. Les dijo que contaran a los demás discípulos lo ocurrido y que se encontrarían en Galilea. El Evangelio de Juan coincide en que Magdalena visitó la tumba, pero afirma que estaba sola. Se encontró con 2 ángeles en las afueras de la tumba y luego con el propio Jesús. Número 10. Magdalena no era prostituta. La tradición cristiana presenta a María Magdalena como una prostituta que es rescatada por Jesús, usualmente debido a una mujer pecadora, que se menciona sin especificar su nombre en el Evangelio de Lucas. Si bien es posible que esa mujer pecadora fuera Magdalena, esto no quiere decir que fuera una prostituta. Esa fue la asociación hecha por los hombres cristianos que interpretaron la religión y que asumieron que pecado inmediatamente significaba sexo. En realidad, en el Viejo Testamento la prostitución se muestra como algo legal. De hecho, la Biblia contiene múltiples referencias sobre prostitutas sin jamás sugerir que su acción es necesariamente negativa. Quizá Magdalena sí era pecadora, pero es más probable que se le llamara así por las posesiones demoníacas que padeció. Número 11. Es la mujer más nombrada en los Evangelios. Magdalena es mencionada por su nombre 12 veces en los Evangelios canónicos, mucho más que la mayoría de los apóstoles, y sin duda, una cantidad de veces superior a cualquier otra mujer no familiar de Jesús, incluida en los relatos evangélicos. Número 12. Se le nombra de manera independiente. Si bien la historia de Magdalena solo tiene relevancia en la Biblia en la medida en que se conecta con la historia de Cristo, también es cierto que es un personaje independiente. Su nombre no hace referencia a ningún nombre de su familia. Por eso, para historiadores modernos, es notable que la historia de Magdalena es la historia de una mujer no conectada a ningún nombre, una mujer que es ella misma y que tiene una cercanía notoria con Jesús. Número 13. Podría ser varias mujeres en la Biblia. Las narrativas de los evangelios canónicos son como rompecabezas. Cuentan toda la misma historia, pero con diferentes piezas. Por eso, quizás una escena de un evangelio incluya a una mujer sin nombre, que en otro evangelio se le llama Magdalena. Por ejemplo, Magdalena podría ser María de Betania, la hermana de Marta, que tiene cierta prominencia en el cuarto evangelio. Número 14. Hay consenso sobre su existencia real. Pese a las dificultades para conocer detalles de su vida, de su pasado y a las posibles confusiones entre personajes bíblicos, los historiadores laicos de la actualidad coinciden en que Magdalena sí existió, así como Jesucristo. De hecho, las discrepancias entre los relatos bíblicos no solo pueden atribuirse al tiempo que ha pasado desde su escritura, sino a la realidad política de la época en que fueron escritos. Por mucho tiempo los seguidores de Jesús fueron perseguidos y castigados, así que es posible que la narrativa de los evangelios tuviera esos nombres ocultos precisamente para proteger la identidad de algunos de los personajes más importantes. Número 15. Pudo ser profeta. El Evangelio de Mateo cuenta cómo una mujer con un vaso de alabastro de perfume ungió a Jesús frente a sus discípulos. Los seguidores se molestaron al ver el acto, considerando que este perfume, que era de calidad, podría haberse vendido para repartir el dinero entre los pobres. Sin embargo, Jesús la defendió. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Dice Mateo 26:10-12. Aunque la Biblia no dice que esta mujer fue Magdalena, se cree que a ella se refería. Por varias razones. Primero, porque se dice que la mujer había sido atormentada por 7 demonios, porque se dice que era prostituta, o al menos mal vista socialmente, porque además usaba el cabello suelto cuando esta costumbre no era aprobada en público. El acto de ungir a un rey estaba reservado para los profetas. Por ello, el gesto de ungir con el perfume se considera como el acto de una profeta ungiendo al rey Mesías. Número 16. Se cree que pudo ser esposa de Cristo. En el año 2012, un académico de la Universidad de Harvard anunció el hallazgo de un supuesto Evangelio de la esposa de Jesús, un trozo de papiro que alimentaba el mito de que María Magdalena fue la esposa de Jesucristo. Aunque poco después se descubrió que el papiro era falso, la idea de su posible matrimonio con Jesús ha prevalecido con el tiempo. De hecho, muchos relatos de historia ficcionalizada incluyen esta posibilidad. Número 17. Podría haber sido la favorita de Cristo.
Que no fuera romántica no le restaba importancia a la relación entre Magdalena y Cristo. En los textos gnósticos, surgidos de una serie de ideas religiosas entre judíos y cristianos antiguos, se presenta a María Magdalena como una figura mucho más central y cercana a Jesús que en la tradición católica. De hecho, según estos textos, la cercanía de Magdalena con Cristo causa tensión con el apóstol Pedro, quien siente envidia de las enseñanzas que Magdalena recibe del Mesías. El Evangelio de Felipe, que no es canónico, describe a Magdalena como una compañera querida de Jesús, a quien habría besado alguna vez en la boca. De allí probablemente se desprende el mito de su matrimonio. Número 18. La apóstol de los apóstoles. Los textos gnósticos muestran una Magdalena mucho más relevante, no solo por tener una relación cercana con Jesús, sino porque se le muestra como una más de los apóstoles, pese a ser mujer. De hecho, se insinúa que Magdalena es la más devota de sus discípulos, y que quien realmente entiende sus enseñanzas. Por eso, en algunas tradiciones cristianas, se le conoce como la apóstol de los apóstoles. Número 19. No se sabe qué pasó con ella después de la resurrección. Como si su destino fuera vivir únicamente alrededor de la historia de Jesús, el rastro histórico de Magdalena desaparece en los relatos después de cumplir su rol de informar sobre la resurrección de Jesús. Hay diversas versiones y leyendas sobre su vida posterior, incluyendo un posible matrimonio con el apóstol Juan. Número 20. Otras vertientes cristianas ven a Magdalena más allá de sus posibles pecados. Si bien en la tradición católica Magdalena se sigue viendo como una pecadora arrepentida, una visión derivada desde el Papa Gregorio I en el año 591, lo cierto es que esta es una visión exclusiva del cristianismo occidental. Otras tradiciones cristianas ven su personaje de forma distinta, simplemente como una devota seguidora de Jesús. Número 21. Es una santa. Pese a sus diferencias, las iglesias católica, ortodoxa, anglicana y luterana coinciden en referirse a María Magdalena como una santa. Independientemente de la vida previa a Jesús y sus visiones sobre ella, todas las iglesias coinciden en que su devoción al Mesías fue suficiente para reconocerla en la actualidad por su santidad. En la Iglesia Católica, por ejemplo, una persona es elevada a la santidad cuando han vivido una vida ejemplar de bien y que merece ser imitada, cuando mueren como mártires o atraviesan una gran conversión de su corazón, abandonando su vida inmoral previa para iniciar una de sobresaliente santidad. Número 22. Lo que se dice de su muerte. La tradición oriental señala que Magdalena viajó con Juan Evangelista en Éfeso, cerca de la actual Turquía, donde habría muerto y fue enterrada. Otras versiones señalan que murió en Francia. Cuando los ángeles vieron que estaba cerca de la muerte, la alzaron en el aire y la llevaron a la Vía Aurelia, cerca del santuario de San Maximino, y que por allí cerca fue enterrada. Número 23. La Iglesia Católica disminuyó su importancia. Si Magdalena fue tan importante e independiente, ¿por qué en los relatos católicos parece más bien irrelevante? Muchos historiadores han debatido el verdadero rol de Magdalena en la historia de Jesús y consideran que fue la tradición católica, la institución eclesiástica, la que decidió reducirla para evitar su impacto en la cultura. El escritor e historiador Michael Hagg, quien escribió un libro sobre la búsqueda de María Magdalena, ha afirmado públicamente que la Iglesia decidió ignorar a esta apóstol por su sexo y también por su mensaje. De hecho, afirmó que la idea de presentarla como una prostituta es una forma de degradar su imagen e importancia para devaluarla ante los ojos de los feligreses. Según Hagg, las ideas de Magdalena eran consideradas peligrosas por la Iglesia. Número 24. Los restos de la ciudad de Magdalena han sido excavados. Magdala era una ciudad de Galilea en la Judea del Imperio Romano. Estaba ubicada en la parte más al norte de la antigua Palestina, actualmente territorio de Israel. La ciudad desapareció, pero excavaciones arqueológicas permitieron confirmar que el asentamiento se inició durante el periodo helenístico, entre los siglos II y I a.C. Excavaciones más recientes han encontrado algunas sinagogas y otros objetos. Número 25. Magdalena en el arte. María Magdalena fue el personaje femenino que se representó con más frecuencia en el arte cristiano medieval, solo superada por la Virgen María. A diferencia de otras mujeres en estas representaciones, Magdalena solía ser pintada con ropajes extravagantes o completamente desnuda y cubierta por su cabello rubio rojizo. Algunos de los pintores que la incluyeron en sus obras fueron Fray Angélico, Piero de Cosimo, el Greco, Pedro Pablo Rubens, Titián, entre otros. Número 26. La leyenda de Magdalena en Francia. Según algunas versiones, Magdalena, junto a su hermano Lázaro y el discípulo Maximino, abandonaron la Tierra Santa después de la ejecución de San Jaime en Jerusalén.
La leyenda cuenta que viajaron en bote, sin velas ni timón, y de alguna manera llegaron a Francia, donde Magdalena comenzó a predicar la palabra y a convertir a la población. Se dice que durante sus últimos 30 años prefería la soledad para dedicarse a la contemplación de Cristo, así que vivió en una cueva a lo alto de las montañas de Saint-Baume. Número 27. Los múltiples hallazgos de sus restos. Los misterios que rodean al personaje de María Magdalena han hecho que proliferen muchas leyendas alrededor de su historia. Por ejemplo, los rumores de su supuesto viaje hasta Francia han llevado a muchos investigadores a buscarla en ese país. La autora Rebecca Lea McCarthy reveló en uno de sus libros que los restos de Magdalena han sido supuestamente encontrados en al menos 5 regiones mundiales distintas. Por ello, hay mucha evidencia inconclusa sobre este personaje y se ha hecho difícil confirmar o descartar diversas de las leyendas que la rodean. Número 28. El Evangelio de María. El único de los textos apócrifos escrito por una mujer, al menos de los textos conocidos, se ha llamado el Evangelio de María. Aunque algunos lo atribuyen a Magdalena, en realidad este texto probablemente fue escrito después de la muerte del personaje. El autor es anónimo. Lleva el nombre de María porque es sobre ella. En él hay información sobre el rol de la mujer en los inicios de la Iglesia, pero está incompleto. Alrededor de la mitad del texto está perdido y apenas fue publicado en 1955. En ese texto se describe a Magdalena explicando la cosmología gnóstica en profundidad y se subraya la idea de que ella fue la discípula que realmente entendió las enseñanzas de Cristo. Número 29. Hallazgos arqueológicos que podrían probar el matrimonio entre Magdalena y Jesús. En las afueras de Jerusalén, en el año 1980, un grupo de arqueólogos halló una tumba con alrededor de 2000 años de antigüedad. Allí se encontraron 10 ataúdes, 6 de ellos tenían inscripciones. Uno de ellos tenía las palabras hebreas, Jesús, hijo de José, escritas en un costado. Otro decía María y otro decía José, uno de los nombres o apodos que los evangelios usan para referirse a uno de los hermanos de Jesús. Los otros 3 ataúdes tenían las inscripciones Mateo y Mariamene, una versión de María en griego que solamente se ha asociado en la literatura griega a un solo personaje, María Magdalena. El 6º ataúd es aún más sorprendente. La inscripción reza, Judá, hijo de Jesús. Aunque esto evidentemente apuntaba a ser un sitio de entierro de la familia completa, que indicaría una relación más estrecha entre Jesús y Magdalena, este hallazgo no fue reportado hasta 1996. La autora, Simcha Jakobicki, escribió todo un artículo explicando la importancia de este hallazgo y posibles versiones distintas de la historia. Sin embargo, a nivel general se mantiene la tradición imperante de un Jesús soltero y sin familia propia. Número 30. Magdalena se hizo una estrella con el Código da Vinci. Aunque las especulaciones de la relación entre Cristo y Magdalena son de larga data, en el año 2003 el mundo entero volvió a enfocarse en este personaje gracias a la novela de historia ficcionalizada El Código da Vinci, escrita por el autor Dan Brown. La novela volvió a popularizar los mitos sobre el matrimonio entre Jesús y Magdalena, la supuesta revelación de esta unión en obras de arte del renacentista Leonardo da Vinci y la idea de que Magdalena estaba embarazada cuando ocurrió la crucifixión. Según esta novela, Magdalena dio a luz al Hijo de Jesús y su línea sanguínea sigue viva en la actualidad. Más allá de la muy bien escrita serie de mitos en la novela, no hay suficiente evidencia científica de que sus afirmaciones sean correctas. Sin embargo, no hay duda de que causó un gran impacto en la cultura popular contemporánea. Número 31. Magdalena en las pantallas. Los misterios que rodean a Magdalena la han convertido en un personaje destacado fuera de la tradición religiosa. Así como en el Código da Vinci, Magdalena ha sido personaje en otras obras y otros formatos. Más recientemente, en 2018, se estrenó la película María Magdalena, protagonizada por los actores de Hollywood, Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor y Tahar Rahim. La película parte del Evangelio de María y reconoce el rol de Magdalena como discípula favorita de Cristo y la incomodidad de Pedro por la prominencia de esta mujer. Aunque polémica, la película no fue recibida con buenas críticas, no por su contenido, sino por fallas en el guión y la profundidad de los personajes. Muchos historiadores y activistas consideran que el reconocimiento a la mujer es una deuda pendiente en la cultura occidental, incluso en la actualidad, cuando la mujer tiene un rol más relevante. Para muchos, el respeto al rol femenino debería partir de la historia de la propia Magdalena. En vista de la importante influencia católica en la cultura de Occidente, la figura de la mujer ha estado indudablemente influenciada por la perspectiva sobre la propia Magdalena y sus supuestos pecados.
Por eso, aún hoy Magdalena es un personaje atractivo y reivindicado por parte del feminismo que busca la verdadera historia y reconocimiento de esta misteriosa mujer. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la misteriosa vida de María Magdalena. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.